Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de nuestro programa Ramadán Karim, en el que con el permiso de Dios tratamos de resolver las dudas que puedan surgir a los musulmanes acerca de el ayuno durante el mes de Ramadán. Y como siempre, y ya es habitual, contamos con la colaboración de nuestro Sheikh Mohammad Aisa García. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam, Ali. Bienvenido de nuevo. Barakallahu fik. ¿Existe la posibilidad de ayunar 2 días antes ante el temor de que se pase la fecha del inicio de Ramadán? ¿Existe la posibilidad en la Sharia? ¿Está permitido o no? Bueno, algunas personas consideran que ante el tema de la discusión de cuándo empieza Ramadán, algunos países empiezan antes, otros empiezan después, otros quieren ver la visualización en su propio lugar, entonces algunos musulmanes piensan de que de repente esto se soluciona comenzando a ayunar unos días antes, y evidentemente de esa manera, cuando llegue Ramadán ya se encuentran ayunando. Esto sería como ayuno por las dudas, ¿verdad? De que hoy sea el comienzo de Ramadán o mañana sea el comienzo de Ramadán. Esto en la Sharia o en días del profeta sallallahu alaihi wasallam lo denominaban Yawm Shak, o el día de la duda, es decir, si realmente había comenzado o no había comenzado Ramadán. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo prohibió. ¿Por qué? Ramadán es un mes muy especial, es uno de los pilares del Islam. Entonces, no puede ser unido como un ayuno constante desde el mes anterior. Tiene que ser algo que comience el día que comience ese mes. No se puede tener una intención por las dudas. Cuando se cumplen los requisitos para el comienzo del mes, que como dijimos es la visualización de la luna del mes de Ramadán, desde ese momento debe comenzarse a ayunar y no antes. Dime. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: no os adelantéis al mes de Ramadán ayunando 1 o 2 días. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue muy claro y enfático. Es decir, no se adelanten a Ramadán. Es decir, Ramadán debe comenzar con la intención clara de Ramadán cuando comience ese mes. Y por eso cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba dando las indicaciones de cuándo comenzar Ramadán, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ayunen cuando vean la luna de Ramadán, desayunen cuando vean el comienzo de la luna de Shawwal, es decir, el mes posterior a Ramadán, y dice: pero si ese día está nublado, el día de la visualización, el día que uno espera que se vea la luna de Ramadán, ese día está nublado, entonces completen el mes de Ramadán 30 días. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da una metodología completa de cómo decidir en comunidad que comienza el mes de Ramadán. O la visualización, y en caso de que no se pueda ver, entonces se completa el cálculo de los 30 días del mes de Ramadán. Y en un hadiz también, un dicho de Ammar ibn Yasir, que era uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya enseñándole a la próxima generación, que eran los tabeín, dijo: quien ayune el día de la duda, es decir, quien ayune por las dudas 1 o 2 días antes del comienzo de Ramadán, ha desobedecido a Abul Qasim. Abul Qasim era uno de los sobrenombres del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que ese acto de ayunar por las dudas 1 o 2 días antes evidentemente está negado por la Sharia. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo niega, y los sahabas lo consideraban una desobediencia al profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que en la legislación islámica no hay excusa, no hay duda. Es decir, Ramadán comienza cuando comienza Ramadán, y uno no debe hacer acto de adoración por las dudas antes. Una vez aclarado este tema de cuándo comienza Ramadán, la siguiente duda, el siguiente plano de preguntas al que nos podríamos referir es: ¿quién tiene la obligación de ayunar? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Ali, porque a veces cuando la gente escucha de que los musulmanes ayunamos el mes de Ramadán,
se lleva una impresión equivocada, porque piensa primero que ayunamos un mes completo, ¿verdad? Es decir, comenzamos un día y a los 30 días comemos nuevamente. Dios nos ayude en este Sí, sí, caso. subhanallah. Cuando en realidad no, comenzamos a ayunar antes de la salida del sol y ese mismo día, cuando se pone el sol, ya podemos comer y tomar. Y lo segundo que se piensa de manera equivocada es que todos, absolutamente los musulmanes, tienen la obligación de ayunar. Bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos, enfermos, residentes, viajeros, todos deberían Sí, ayunar, un ¿no? poco más y hasta el gato de la casa de los musulmanes tiene que Exacto, bueno, ayunar, ¿no? algunas personas podrían hasta considerar que como están ayunando, el gato también debería y no le dan la comida durante el día, ¿verdad? Es decir, son todas percepciones de alguna manera equivocadas. En la legislación islámica está establecido que para que sea el ayuno obligatorio para una persona, es decir, que tenga la obligación de ayunar, primero esta persona tiene que ser musulmán. Segundo, tiene que ser adulto. Tercero, tiene que ser mentalmente sano. Cuarto, perdón, tiene que ser residente. Y quinto, que no tenga ningún impedimento que en este caso le impida ayunar. Pero vayamos por parte. Primero dijimos que tiene que ser musulmán. Es decir, que para el que no es musulmán, para quien no ha adoptado la religión del Islam, no es obligatorio ayunar. Solamente es obligatorio para aquellas personas que ya han pronunciado su testimonio de fe. ¿Cómo podríamos entender esto? Hay mucha gente que en su viaje hacia el Islam se integra a la comunidad islámica, mucho antes de dar su testimonio de fe. Su proceso hace que lea, estudie, asista a algunas conferencias, incluso a veces a la jutba. En algunos casos llega a hacer alguna oración y en algunos casos también algunas personas han ayunado días o incluso el mes completo de Ramadán sin haber pronunciado su testimonio de fe. Es decir, como algo, como parte de una experiencia. En ese momento el ayuno no era obligatorio para ellos. Durante ese momento no era obligatorio para ellos. Y no era también una obligación de la comunidad eh, observar si estaban ayunando o no estaban ayunando, como uno normalmente hace con el resto de la comunidad. Es decir, encomendar el ayuno, hablar sobre las virtudes del ayuno, de alguna manera ver si están cumpliendo con todas las condiciones del ayuno o pueden tener alguna equivocación. En este caso, con estas personas que están en su proceso de ingresar al Islam, no es una obligación. Una vez que pronuncian su testimonio de fe, es decir, conscientes de todo lo que eso implica, gradualmente sí, es decir, ya es una obligación para ellos ayunar. La segunda condición es que tiene que ser adulto. Adulto significa aquí que ha alcanzado la pubertad. Hasta el momento de la pubertad, los niños no tienen la obligación de ayunar. Aunque de la misma manera que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que debemos educar y enseñar a nuestros hijos a hacer la oración cuando tengan 7 años de edad y que debemos ser un poco más estrictos con ellos en el cumplimiento cuando tengan 10, pero que recién es obligatorio para ellos cuando alcance la pubertad, lo mismo se da con el ayuno. Es decir, el musulmán debe ir educando a sus hijos en el ayuno. Yo me recuerdo como experiencia de padre que mi hija, cuando era muy pequeña, 3, 4 años, su experiencia con el ayuno era que le encantaba participar en el desayuno. Es decir, ella nos ayudaba a preparar la mesa para el iftar y decía, bueno, ahora vamos a desayunar, ya suena el adán, vamos a desayunar. Es decir, que ella ya había incorporado como que había ayunado todo el día y que el momento de desayunar había llegado. No el ayuno, pero sí la sensación, digamos, la La participación en el particip hecho de... Exacto, exacto. Es decir, ya era algo incorporado en ella. Pero hasta que los niños no alcancen la pubertad no es obligatorio para ellos ayunar. Si bien los padres sí, tenemos la obligación de ir introduciéndolos en el rito, haciéndolos participar de a poco, que ayunen algunas horas del día, incluso con algunos niños hacen medio ayuno, ayunan desde la mañana hasta el mediodía comen y después completan
de ayuno la segunda parte del día. Como Es una decir, forma de ir incorporando el ayuno poco a poco, ¿no? poco a poco, exacto, gradual. Pero no es obligatorio para los niños ayunar hasta que alcancen la pubertad. Ese es el límite que para nosotros marca que una persona empieza a ser responsable de sus propios actos y sus propios actos de adoración también, es decir, llegar a la pubertad. Otra de las condiciones para que sea obligatorio para una persona ayunar es que sea mentalmente sano. Es decir, aquellas personas que tienen alguna deficiencia o algún síndrome no tienen la obligación de ayunar. No se les puede obligar a ayunar a ellos, ni ellos pueden sentir, uno no debe hacerles sentir que ellos tienen la obligación de ayunar. Otra de las condiciones es que uno tiene que estar residente. Significa esto que si uno está de viaje, viajero, tiene el permiso de Allah para no ayunar. Entonces, para que sea obligatorio para una persona que ayune, tiene que estar residente en la ciudad en la que normalmente reside. Otra de las condiciones para que sea obligatorio es que tenga la salud suficiente para ayunar. Es decir, que si el ayuno le perjudica su salud, entonces en este caso no tiene la obligación de ayunar. Es decir, que toda aquella persona que tenga una enfermedad, ya sea esta temporal o crónica, no tiene la obligación de ayunar siempre que esta enfermedad se vea afectada por el ayuno. Sobre esto podríamos ilustrar muy claramente con un ejemplo que se da muy a menudo entre los musulmanes, que es la diabetes, ¿no? Una enfermedad en la que el enfermo tiene que mm, ingerir una cierta cantidad de alimentos cada cierto tiempo para no sufrir un desmayo, ¿no? Sería un caso. Evidentemente, este es un excelente ejemplo de una enfermedad crónica y por lo tanto las personas que tienen diabetes no tienen la obligación de ayunar el mes de Ramadán. Ya seguramente en otra charla veremos cómo compensan ellos este acto de adoración que ellos no realizan justificadamente. Existe un caso especial con la mujer. Allah Azza wa Jal, que ha creado a la mujer y conoce la naturaleza de la mujer, sabe que hay dos circunstancias especiales en la vida de la mujer. Una tiene un carácter mensual, que es la menstruación, y otra tiene un carácter especial, que es el puerperio, que significan esos 40 días en que la mujer tiene una pérdida de sangre luego de un parto. Durante esos días, como Allah Azza wa Jal sabe la naturaleza de la mujer y sabe la dificultad que encerraría para ella ayunar, Allah Azza wa Jal la ha eximido a la mujer que durante esos días ayune. Es decir, que si los días de Ramadán que coincidan con el periodo de una mujer, la mujer está eximida de ayunar esos días y los compensa después. Y si Ramadán llega a coincidir con los días del puerperio, durante esos días, ya sea el mes completo o algunos días, la mujer tampoco tiene la obligación de ayunar. Entonces esas son de alguna manera las personas que tienen la obligación de ayunar. Se ha mencionado antes, en una charla anterior, el tema de la niyya, ¿no? Como sabemos, el primer hadith del Arba'in Nawawiyya, de los 40 hadices, nos habla de que inna al-amal bin-niyat, es decir, si ciertamente las obras valen por sus intenciones. Un tema también controvertido es la niyya, cuándo hay que poner la niyya, cuándo hay que hacer la intención sincera de ayunar. Esto es algo sobre lo cual te rogaríamos nos arrojases luz. Bueno, como muy bien dijiste, la intención es una condición indispensable para todas las obras. Y aquí estamos hablando de un pilar del Islam como es el ayuno del mes de Ramadán. Entonces, esta acción específica necesita de una intención específica. Es decir, no puede ser la intención de ayunar o de un ayuno voluntario, sino que tiene que esta intención ser específica. Esta intención, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que esta intención tiene que ser hecha durante la noche anterior al comienzo del ayuno.
Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam establece esa condición. La primera condición está establecido por el hadith que tú mencionaste, innamal a'malu binniyat, es decir, todas las acciones dependen de la intención con que se realizan y cada persona obtiene de recompensa acorde a la intención que ha tenido. Entonces, la intención tiene que ser una intención sincera de comenzar el ayuno del mes de Ramadán. ¿Cuándo tiene que tener lugar esta intención? Esta intención tiene que formarse en el corazón del creyente cuando por la noche le dicen que el próximo día debe ayunarse. Y recordemos que en la legislación islámica la noche precede al día. Es decir, cuando se visualiza, y la visualización de la luna generalmente se ve luego de la puesta del sol, es decir, cuando ha comenzado esa noche, se visualiza la luna de Ramadán, esa noche pertenece a Ramadán. Entonces, esa primer noche ya los musulmanes se reúnen en las mezquitas para realizar el Salat al-Tarawih, es decir, esa oración especial de la que también vamos a hablar más adelante, que se realiza en las noches de Ramadán. Entonces el musulmán ya participa, es decir, ya conoce que ha comenzado el mes de Ramadán, pone una intención especial, forma en su corazón una intención especial de que el próximo día, desde antes de la salida del sol, va a comenzar el ayuno del mes de Ramadán. Entonces, de esa manera, su ayuno sería válido. Es decir, la intención tiene que estar formada antes de que comience el día. A diferencia de quien, por ejemplo, no se ha enterado que Ramadán ha comenzado y al mediodía o por la tarde alguien le dice, todos los musulmanes están ayunando, estamos en Ramadán. ¿Qué debe hacer esa persona? Esa persona ese día no ha tenido la intención de ayunar antes de que comience el día y por lo tanto ese día no le es válido. Entonces esa persona ese día, si se entera que es Ramadán, no debería ingerir desde ese momento ningún alimento ni ninguna bebida. Pero el ayuno o la parte del día que ayune no le es válido como un día de Ramadán. Es decir, que debe abstenerse de comer y de tomar hasta el final del día, pero luego de finalizado Ramadán debe compensar el ayuno de ese día porque su intención no fue puesta en el momento correcto. Pues una vez más nuestro tiempo termina aquí. Les esperamos en la siguiente edición de Ramadán Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.